a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen. C. El movimiento mariano. Está constituido por todos los religiosos, no sacerdotes, y por los fieles que se comprometen a vivir una vida de consagración al corazón inmaculado de María, en serena comunión con sus sacerdotes y obispos. No les une ningún vínculo jurídico y pueden libremente obrar en las asociaciones eclesiales a las que pertenezcan, como adheridos al movimiento mariano. Se comprometen en una experiencia de vida totalmente consagrada a la Virgen, para ser ayudados por ella a permanecer fieles a la propia consagración bautismal, a convertirse en testimonio de comunión y unidad, en un esfuerzo constante de conversión por medio de la oración y de la penitencia. Primero, vivir el bautismo. En el acto de consagración, para los que se adhieren al movimiento, consignado al final del libro, se lee: con este acto de consagración nos proponemos vivir contigo y por medio de ti todos los compromisos contraídos con nuestra consagración bautismal. Estas palabras expresan con claridad cómo un fiel que se consagra al corazón inmaculado es ayudado por la Virgen, sobre todo a vivir hoy los compromisos contraídos en el momento de su bautismo. Es natural que a un cristiano inmerso en un mundo tan secularizado le sea muy difícil en estos tiempos vivir su consagración bautismal. El bautismo obra una transformación radical, comunica la gracia y la misma vida divina, nos conforma a Jesucristo, nos hace hermanos suyos, debiendo cada uno revivirlo en la propia vida. Ahora bien, a través de todos los medios de comunicación social, el cristiano es fácilmente instrumentalizado y manipulado por el mundo en que vive, hasta el punto de que muchas veces, casi sin darse cuenta, recibe de él y comparte los valores que se oponen a lo que Cristo enseñó. Así, hoy, ¿cuántos son los bautizados que en la vida de cada día llegan a traicionar su consagración bautismal? Como compromiso específico del movimiento mariano, la Virgen pide que los fieles se consagren a su corazón inmaculado, y entonces ella, como madre, dulcemente los conduce a vivir su bautismo en plena fidelidad a Jesús y a su Iglesia. Segundo, testigos de comunión y de unidad. En el acto de consagración de los fieles se dice también: te prometemos estar unidos al Santo Padre, a la jerarquía y a nuestros sacerdotes, y así oponer una barrera al proceso de oposición al magisterio que amenaza a los mismos fundamentos de la Iglesia. Este es un compromiso característico que distingue a todo fiel
perteneciente al movimiento y lo urge a ser siempre en la Iglesia un elemento de cohesión, de pacificación y de unidad. En este periodo de su purificación, la Iglesia está viviendo momentos de gran sufrimiento. El movimiento sacerdotal mariano quiere ante todo participar plenamente en todos los sufrimientos de la Iglesia, bebiendo con ella el cáliz de sus grandes amarguras. Por esto no está llamado a obrar con la crítica, con el juicio y mucho menos con la condena. Por esto no comparte, sino que rechaza abiertamente el método seguido hoy por muchos, que públicamente, aun valiéndose de la prensa, critican de modo acerbo y perverso a la Santa Madre Iglesia. Nunca se debe echar vinagre en sus heridas abiertas y sangrantes. La única ayuda que el movimiento quiere dar hoy a la Iglesia es la del amor, de un amor filial y misericordioso. Os haré amar mucho a la Iglesia. La Iglesia atraviesa hoy momentos de grandes sufrimientos, porque cada vez es menos amada por sus hijos. Muchos quieren renovarla y purificarla solo con la crítica, con ataques violentos a su institución. Nada se renueva ni se purifica sin amor. Palabras dadas el 9 de noviembre de 1975. Compromiso específico del movimiento mariano es conducir a los fieles a ser hoy testigos de amor a la Iglesia, un amor que debe concretarse en una presencia fiel y apasionada para compartir su dolor y llevar con ella su gran cruz. Un amor sobre todo que nos lleva a ser en toda circunstancia elementos de cohesión y de unidad, contribuyendo así a curar a la Iglesia de sus profundas y dolorosas laceraciones. Tercero, compromiso de conversión. En la fórmula de consagración para los seglares se afirma a sí mismo: nos comprometemos a realizar en nosotros la conversión interior tan requerida por el Evangelio. La Virgen también pide siempre a los fieles pertenecientes al movimiento un compromiso diario de conversión en el camino de la oración y de la penitencia. Por esto, como madre atenta y preocupada, les ayuda a huir del pecado, a vivir en gracia de Dios y les invita a la confesión frecuente, a una intensa vida eucarística, a observar siempre la ley de Dios con un particular empeño por vivir la virtud de la pureza, especialmente los jóvenes y los novios, y la castidad conyugal en el sacramento del matrimonio, según la doctrina de Cristo, recientemente reafirmada por el magisterio de la Iglesia. Y esto es hoy tan necesario para reaccionar contra la impureza más desvergonzada, que es difundir por doquier
si se quiere contribuir al logro de un mundo más limpio y bello. Los fieles sean un ejemplo, con una forma de vida austera, con el repudio de una moda cada día más provocativa y obscena, combatiendo por todos los medios la difusión de la prensa, de espectáculos inmorales y el continuo desbordamiento de ese mar de fango que todo lo sumerge. Sean un ejemplo para todos, por su pureza, por su sobriedad, por su modestia. Huyan de todos los lugares donde es profanado el sagrado carácter de su persona. Formen en torno a mis sacerdotes mi gran ejército blanco. Palabras dadas el 1 de noviembre de 1973. Ya se cuentan en decenas de millones los seglares que de todas partes del mundo se han adherido al movimiento mariano, y con frecuencia, precisamente de ellos, los sacerdotes, reciben buen ejemplo, ayuda concreta y aliento precioso. D. Los cenáculos. Se puede decir que el movimiento sacerdotal mariano actúa en todos los ambientes de la vida eclesial en que se hayan personalmente empeñados sus adherentes, desde las comunidades religiosas hasta las parroquias, desde el sector de teología hasta la pastoral, desde la espiritualidad hasta el apostolado misionero. Cuanto más vive un sacerdote el espíritu del movimiento, tanto más se empeña con entusiasmo y se apropia las iniciativas de la Iglesia. Pero a veces el movimiento se desarrolla dentro de la vida eclesial con una actividad típica, que consiste en reunir a los sacerdotes y a los fieles en encuentros de oración y fraternidad llamados cenáculos. Primero, cenáculos regionales, diocesanos y familiares. Los cenáculos regionales y diocesanos se desarrollan siempre de acuerdo con el obispo del lugar, quien o participa en ellos personalmente o envía su beneplácito y bendición. Estos cenáculos ofrecen a todos una ocasión envidiable para hacer la experiencia concreta de la oración en común y de la fraternidad vivida, y sirven de gran ayuda a todos a superar dudas y dificultades y proseguir con valor en el difícil camino de la consagración. Entre los sacerdotes que se han tomado la tarea de reunir a sus hermanos, se han elegido a los responsables del movimiento a nivel nacional, regional y diocesano. De los responsables de cada nación se reciben informes bastante satisfactorios que aseguran que los cenáculos se están desarrollando más y más. Los cenáculos familiares son hoy particularmente providenciales ante la grave disgregación de la vida de familia. En ellos, una o más familias del movimiento se reúnen en una misma casa, se reza el rosario, se medita sobre la vida de consagración, se practica la
fraternidad, comunicándose mutuamente problemas o dificultades, y se renueva siempre, unidos, el acto de entrega al corazón inmaculado de María. Ya se ha comprobado que las familias cristianas son ayudadas por los cenáculos familiares a vivir hoy en día como verdaderas comunidades de fe, de oración y de amor. Segundo, la estructura de los cenáculos. La estructura de los cenáculos es muy sencilla. A imitación de los discípulos que se reunieron con María en el cenáculo de Jerusalén, nos encontramos unidos para orar con María. Los cenáculos deben ser ante todo encuentros de oración, pero esta oración debe ser con María. Por este motivo es una característica de todos los cenáculos el rezo del Santo Rosario. Con él se invita a la Virgen a unirse a nuestra oración. Se ora juntamente con ella, mientras ella misma va revelando a las almas el misterio de la vida de Jesús. El rosario que recitáis en los cenáculos, secundando la urgente petición de vuestra Madre Celeste, es como una inmensa cadena de amor y de salvación, con la que podéis envolver a personas y situaciones y hasta influir sobre todos los acontecimientos de vuestro tiempo. Continuad recitándolo, multiplicad vuestros cenáculos de oración. Palabras dadas el 7 de octubre de 1979. Para vivir la consagración, durante los cenáculos debemos ayudarnos mutuamente a vivir la consagración al corazón inmaculado de María. He ahí el camino que debe seguirse: habituarnos al modo de ver, de sentir, de amar, de orar y de obrar de la Virgen. Para esto nos debe ayudar la pausa de meditación que hacemos en los cenáculos, porque hay otras oportunidades y otros lugares para los aggiornamenti o programas de actualización, que son también indispensables para todos. En general, esta pausa se dedica a la meditación comunitaria del libro, del movimiento. Por eso es contrario al espíritu del cenáculo pasar el tiempo escuchando doctas conferencias o aggiornamenti, programas de actualización cultural. De otra forma, corremos el riesgo de alejarnos del clima de sencillez y familiaridad que hace tan fructuosos nuestros encuentros. Para confraternizar, finalmente, en los cenáculos se llama a todos a participar en la experiencia de una fraternidad auténtica. ¿Acaso no es una de las más bellas experiencias que siempre se nos ofrece en cada cenáculo? Cuanto más se ora y más espacio se deja a la acción de la Madre, tanto más sentimos crecer en nosotros el mutuo amor. ¿Por qué os quiero reunidos en cenáculos conmigo? Para ayudaros a que os améis mutuamente y a vivir en la verdadera fraternidad en compañía de la Madre. Hoy es necesario que mis sacerdotes se conozcan, se ayuden, se amen de verdad,
que sean como hermanos reunidos por la Madre. Hay demasiada soledad, hay demasiado abandono hoy para mis sacerdotes. No os quiero solos, ayudaos, amaos, sentíos y sed verdaderamente todos hermanos. Palabras dadas el 17 de enero de 1974. Para el peligro de la soledad, hoy tan particularmente sentida y peligrosa para los sacerdotes, con grave riesgo de sus almas, he aquí el remedio ofrecido por Nuestra Señora, el cenáculo, donde nos reunimos con ella para poder conocernos, amarnos y ayudarnos como hermanos. Una ayuda para la Iglesia. Al final de esta primera parte de la introducción, en que procuramos explicar sobre todo el origen, la difusión y la espiritualidad del movimiento sacerdotal mariano, surge naturalmente la pregunta: ahora bien, ¿qué significa hoy este movimiento en la Iglesia? Entre las muchas asociaciones que trabajan en todos los niveles, ¿cuál es su función en la vida eclesial? A esta pregunta creo que debe darse esta sencilla respuesta. El movimiento sacerdotal mariano es una ayuda que la Madre Celestial ofrece hoy a la Iglesia para que advierta su presencia maternal, para que sea consolada en sus grandes sufrimientos y se sienta siempre rodeada por el amor y la oración de muchos de sus hijos. Con el movimiento sacerdotal mariano, la Virgen quiere ofrecer a la Iglesia una ayuda válida para superar la dolorosa crisis de purificación que está viviendo en estos tiempos. A causa de esta crisis se ve cómo órdenes y congregaciones religiosas, en otro tiempo florecientes, atraviesan ahora momentos de particular dificultad. Con su obra, la Virgen desea ayudar a todos a superar con ella los momentos actuales de sufrimiento, y por eso invita primero a los sacerdotes y luego a los religiosos y a los fieles a consagrarse a su corazón inmaculado y a la mayor fidelidad al Papa y a la Iglesia. El motivo por el cual el movimiento no tiene existencia jurídica alguna es para que tal ayuda pueda ser fácilmente acogida por todos. En ello está su debilidad, porque no teniendo una fisonomía jurídica, se ve en la imposibilidad de pedir aquellas aprobaciones oficiales que podrían facilitar el camino. Pero aquí está también su fuerza, porque al no imponer ninguna atadura de asociación, facilita a los sacerdotes y a los religiosos su adhesión al movimiento. Si se compara la Iglesia a un gran árbol, yo diría que el objetivo del movimiento sacerdotal mariano no es el de añadir una nueva rama a las muchas que ya tiene, sino de infundirle una fuerza secreta que, partiendo del corazón inmaculado de María, se difunda a todas las ramas de la Iglesia y ayude a cada una a desarrollarse
según su función propia y su fisonomía peculiar, comunicando a todas un mayor vigor y una mayor belleza. Si después se quiere saber cuál es la cualidad que más importa en el movimiento sacerdotal mariano, me parece que debo afirmar que es su esencial pobreza. El movimiento es tan pobre que ni siquiera tiene una existencia oficial, y al no tenerla, es natural que no pueda ser catalogado de alguna manera. A veces sonriendo decimos entre nosotros, ya somos más de 70.000 sacerdotes y unas decenas de millones de fieles los que pertenecemos al movimiento sacerdotal mariano. Sin embargo, en ninguna parte se puede hallar la prueba de que existimos. El movimiento es tan pobre que ni siquiera puede contar con medios propios, ni le es posible aceptar legados o bienes. Solo vive de los donativos que le depara la providencia para ayudar a los inmensos gastos de la publicación y difusión de sus libros. También, en este punto, cada centro nacional se rige autónomamente para la vida del movimiento, según los medios que le proporciona la divina providencia. El movimiento es pobre en apoyos humanos, aun aquellos que podrían procurarle alegría y aliento en medio de las dificultades inevitables que encuentra en su camino. Estos podrían ser unas particulares recomendaciones por parte de los superiores, unos elogios y estímulos de las autoridades eclesiásticas y otros testimonios de aprobación. El apoyo seguro que la Virgen quiere darnos es su corazón inmaculado, y la única carta de recomendación es la que ha escrito en la vida de todo sacerdote consagrado a ella, para ayudarlo de este modo a llegar a la santidad. Esta pobreza radical del movimiento sacerdotal mariano debe ser amada, bendecida y vivida por cada uno de nosotros, porque es la misma pobreza de María reflejada en su obra. Es la pobreza de la Reina del Cielo, que se esconde bajo las apariencias de una sencilla mujer de casa. Es la pobreza de nuestra Madre Inmaculada, de la toda llena de gracia, que se refleja en su modo de vivir tan sencillo y normal, en el perfecto servicio a su esposo José y a su divino Hijo Jesús. La pobreza de María debe reflejarse siempre en esta obra suya, porque el movimiento sacerdotal mariano debe asimismo existir, difundirse y obrar solo al servicio y como perfecto servicio de amor a la Iglesia. He aquí porque el movimiento no debe tener ni siquiera una existencia propia, solo puede vivir en la vida de la Iglesia y al servicio de la Iglesia. De este modo, la Iglesia puede ser ayudada, de verdad, a llevar su gran cruz en estos momentos sangrientos de su purificación, y por la luz recibida del corazón inmaculado, a través de tantos hijos predilectos suyos, ser sostenida hasta llegar a su mayor esplendor. Así, a través de vosotros que me habéis respondido, mi luz sigue difundiéndose, siempre más en la Iglesia,
y la Iglesia recobra vigor y confianza y toma nuevo impulso para la evangelización y la salvación de todos los pueblos de la tierra. 14 de noviembre de 1980. Introducción: el movimiento sacerdotal mariano, segunda parte. Criterios teológicos para la comprensión del libro. Algunos creen que el movimiento sacerdotal mariano se identifica con el libro a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen. O sea, que el movimiento y el libro son la misma cosa. Es un error. De hecho, el movimiento sacerdotal mariano es distinto del libro. El movimiento es una obra de la Virgen y consiste esencialmente en llamar a los sacerdotes a la consagración a su corazón inmaculado, a una gran unión con el Papa y con la Iglesia, y en orientar a los fieles hacia una renovada devoción mariana. Como se ve, la enunciación de los puntos que caracterizan al movimiento es muy simple, y cuando uno los vive, pertenece al mismo, aunque por hipótesis nunca haya conocido el opúsculo. En este sentido, el movimiento sacerdotal mariano es distinto del libro, pero cuando uno comienza seriamente a vivir estos compromisos, siente naturalmente la necesidad de preguntarse: ¿y cómo debo vivirlos? ¿Quién me da la seguridad de que los vivo? ¿Cuál es el camino que debo recorrer? A estas preguntas responde el libro, porque él nos traza el itinerario que debemos seguir para vivir en concreto la consagración al corazón inmaculado de María. Pero, ¿puede el movimiento sacerdotal mariano prescindir del libro? En teoría, sí. Pero en la práctica, absolutamente no. En efecto, así como el movimiento es obra de la Virgen, así también con el libro se ha escogido. Ella misma, un instrumento indispensable para su difusión y para la genuina comprensión de su espíritu. Incluso el libro es solamente un medio para la difusión de mi movimiento, un medio importante que yo he escogido por ser pequeño. Servirá para dar a conocer a muchos esta obra mía de amor entre mis sacerdotes. Palabras dadas el 24 de junio de 1974. Ahora creo conveniente hacer una pausa para explicar el origen y la forma literaria del libro, sus méritos y limitaciones, y principalmente para exponer algunos criterios de sana teología que son necesarios para su exacta comprensión. En esta indagación nos hemos valido de la notable ayuda aportada por las circulares 16 y 18 de don Esteban Gobi, y en particular de la precedente introducción. A. Origen y forma del libro. Desde julio de 1973, don Esteban Gobi comenzó a anotar algunos pensamientos que
límpidos y fuertes le brotaban del alma. Obedeciendo a su director espiritual, procuró recogerlos en un opúsculo de pocas páginas y así logró preparar la primera edición, que fue presentada en la reunión de los sacerdotes del movimiento celebrada a fines de septiembre del mismo año. La acogida dada al libro fue más bien negativa. ¿Por qué ese rechazo? A pesar de que se juzgaba que su contenido correspondía a lo que en la oración y en los coloquios se había intuido como el camino a seguir por el movimiento sacerdotal mariano, por las mismas razones por las cuales también hoy el libro encuentra dificultad para ser aceptado. Ante todo, porque faltaba la aprobación eclesiástica. Esta no se había pedido, por tratarse entonces de una pequeña publicación, pro manuscrito, no comercial, y porque los escritos de este género están dispensados de ella por el motu propio del Papa Pablo VI, del 10 de octubre de 1966. Después, por la forma literaria con que se presentaba. En efecto, indicaba la orientación espiritual del movimiento como trazada por la misma Virgen a través de un fenómeno místico llamado locución interior, y este aspecto suele desagradar a los sacerdotes, especialmente porque con tantos mensajes como circulan hoy, de los cuales es lícito pensar que una parte de ellos sea de origen patológico y la otra de discutible autenticidad, se temía que presentando el libro en esta forma estaría expuesto a encontrar en su camino obstáculos insuperables y graves dificultades, sobre todo por parte de las autoridades eclesiásticas. Pero estas dudas fueron poco a poco superadas por la aceptación cada vez más amplia dada al libro por sacerdotes, religiosos y fieles, y por la multiplicación de sus traducciones por doquier en las principales lenguas conocidas. Todos advertían, primero con cierta sorpresa y después con profunda alegría del alma, que el libro es un medio muy pobre y pequeño, pero elegido por la Virgen para difundir el movimiento en todas las partes del mundo. El libro, efectivamente, es un instrumento humanamente bastante limitado, del cual ha querido valerse la Madre Celestial para traerse a los sacerdotes y a los fieles que le han sido confiados. Una vez atraídos a su corazón maternal, sacerdotes y fieles serán introducidos por ella en la intimidad del corazón de Jesús, para vivir en el corazón de la Iglesia su cuerpo místico. Si se toma en las manos con respeto este libro y se medita con sencillez de corazón, se tiene la impresión de escuchar una palabra viva, dulce como la miel y tajante como una espada. En él se propone una espiritualidad basada en la revelación y en la vida de la Iglesia, a través de pilares luminosos como San Juan Evangelista, San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, San Luis Griñón de Montfort, San Juan Bosco, Santa Teresita de Lisieux y San Maximiliano Kolbe. Se puede verificar su validez
con solo llevarlo a la práctica. Por los frutos se conocerá la calidad del árbol. El libro no se divide en capítulos bien definidos y concatenados, porque el mismo movimiento sacerdotal mariano se va comprendiendo con más claridad en sus exigencias y riquezas a medida que la Virgen lo da a conocer a través de los escritos de don Esteban Gobi. Ella misma delinea, difunde y establece, de manera tan discreta como grandiosa, el movimiento sacerdotal mariano, extendido ya en todo el mundo. B. Méritos y límites del libro. Los méritos y límites del libro derivan de ser un sencillo pero precioso instrumento para el movimiento sacerdotal mariano. Primero, es un medio precioso para su difusión. El movimiento sacerdotal mariano se halla ahora difundido en todas partes y ha llegado siempre a través del libro. Este ha sido traducido espontáneamente a las principales lenguas y así ha podido dar a conocer a los sacerdotes la urgente invitación de la Virgen a consagrarse a su corazón inmaculado. De todos los continentes, los sacerdotes, atraídos por su invitación maternal, han respondido con su adhesión al movimiento. Se han confiado a María, han comenzado a reunirse en cenáculos y de este modo la obra de la Virgen ha logrado difundirse en todas partes y llegar incluso a los lugares más remotos y lejanos de la tierra. Cuando don Esteban llega a los lugares, aún a los más recónditos, para participar en un cenáculo, tiene la grata sorpresa de ver que el movimiento ya se ha difundido en ellos y en consecuencia debe reconocer que el medio de una difusión tal ha sido siempre el libro. El libro, pues, cumple de manera admirable su cometido de hacer conocer en todas partes el movimiento sacerdotal mariano. Segundo, es un medio precioso para la comprensión de su espíritu. La meditación del contenido del libro consigue a menudo obrar verdaderas transformaciones en las almas. Ayuda a vivir el espíritu de la consagración y a veces deja en los sacerdotes la impresión de responder a sus propias necesidades. Les da valor para superar las circunstancias difíciles. Los conduce gradualmente a hacerlo todo con María, por medio de María y en María. Los millares de cartas de adhesión enviadas por sacerdotes a los distintos centros nacionales testimonian esta realidad. Voy a citar como prueba algunos pasajes de 3 cartas de sacerdotes que he recibido. De un sacerdote italiano: tengo vuestro libro, que me dio a conocer mi obispo, ya fallecido. Él lo leía habitualmente, lo tenía siempre en sus manos, y cuando la vista comenzó a fallarle, era yo quien le leía algunas páginas. Se deleitaba con su lectura, porque le servían de gran provecho espiritual y encontraba en ellas alegría y fervor.
de un misionero del Brasil. Mi temor es detenerme, y esto por muchos motivos, los cuales pueden clasificarse como tentaciones fáciles, que de una manera u otra son mi alimento de cada día. Pero después, meditando el libro, renuevo mi acto de abandono en el corazón inmaculado de María, y poco a poco renace la confianza. Cómo quisiera vivir la certeza de ser propiedad de María. De un país de América Central. Soy un sacerdote reducido al estado laical desde hace 14 años, habiendo sufrido una grave crisis de fe y moral. Dejé de orar. Soy profesor en una gran universidad. He tenido en mis manos vuestro libro, pero pasé muchos meses sin leerlo, creyendo que sería algún manualito común y corriente de devoción mariana. Por fin sentí el deseo de abrir el libro, que aún no había abierto. Yo no sé lo que pasó en mí. Desde la primera página se despertó en mí un deseo creciente de leerlo, más y más, un fervor, un renovado amor a Jesús y a su Iglesia. Recordé entonces lo que había aprendido en el seminario, a Jesús por medio de María. Me preparé durante todo el mes de noviembre y el 8 de diciembre hice mi consagración al Corazón Inmaculado. Son pues méritos innegables del libro, sus grandes logros en contribuir a la difusión y comprensión del espíritu del movimiento sacerdotal mariano. Tercero, límites del libro. Los límites del libro, como puede verse, son los propios de un instrumento que sin duda es pobre y pequeño. Su pobreza y pequeñez resaltan de varias maneras, ante todo por la forma. El libro en efecto se presenta bajo la forma de locuciones interiores, y esto podría ser para muchos piedra de tropiezo para su aceptación. Pero ¿para quiénes? En general, para los que tienden a rechazar toda forma de intervención sobrenatural, ya que sólo aceptan lo que pueda pasar a través de su propio juicio racional. Pueden ser incluso personas buenas, preparadas, cultas, pero se creen dotadas de una mentalidad superior y se escandalizan ante la extrema pequeñez de un instrumento como este. También por el contenido se percibe su pequeñez. El libro, en efecto, no es un tratado de teología ni de mariología, y no se presenta como un compendio completo de devoción mariana. Ni siquiera desarrolla de manera sistemática las razones bíblicas y teológicas en favor de la experiencia espiritual de la consagración a María, y que sin duda son de gran peso y valor, como lo comprueba el Tratado de Montfort sobre la verdadera devoción. En él se expone con un lenguaje sumamente sencillo lo que la Madre Celeste quiere hoy de los sacerdotes, sus hijos predilectos. Se trata de páginas escogidas de un diario cuyo contenido, sin embargo, corresponde a la doctrina revelada y a la enseñanza de la Iglesia. Tiene el sabor de un coloquio
entre madre e hijos, en un estilo que, al primer impacto, puede parecer demasiado dulce en unos casos y demasiado áspero en otros. Además, algunos temas se repiten con machacona insistencia, mientras otros son casi ignorados. No estamos frente a una obra escrita sobre una mesa de trabajo en la cual se desarrolla un esquema previamente trazado para que la desilusión no lleve al rechazo del libro. Téngase presente también que aquí se presupone todo lo que debe saber un sacerdote, es decir, para su vida interior, para su apostolado, para vivir en comunión con toda la Iglesia y con el mundo. Él debe sacar aguas de las fuentes de la revelación y del magisterio y beber del manantial de la sana filosofía, de la teología, de la literatura, de la estética y de la mística. De hecho, la base teológica del movimiento sacerdotal mariano está constituida por toda la doctrina mariana contenida en la Sagrada Escritura, ilustrada por los padres y expuesta por el magisterio de la Iglesia. El libro no pretende ser un compendio de la misma, porque existen ya en la Iglesia instituciones especializadas para este fin. Nada, por tanto, es más contrario a la verdad que la idea que se forman algunos de encontrar entre los adheridos al movimiento sacerdotal mariano a sacerdotes alérgicos a la sana ciencia teológica, o sentimentalistas o crédulos. Al contrario, se puede serenamente afirmar que entre los adheridos al movimiento se hallan sacerdotes que destacan particularmente en el área de la cultura. Otros ocupan puestos de gran responsabilidad, otros dedicados a oficios humildes, cada cual con sus méritos y sus defectos, pero todos ellos figuran entre las personas interiormente más equilibradas. Un sacerdote de Irlanda ha observado que en el libro están compendiados la doctrina de Montfort sobre la consagración a María, el camino de la infancia espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús y puesta en práctica del mensaje de Fátima. Cada uno tiene la tarea de verificarlo por sí mismo. Yo creo que verdaderamente se da esta síntesis en el libro, porque para vivir la consagración a María es necesario ofrecerse a ella en una esclavitud de amor, la cual se realiza concretamente si vivimos como hijos confiados a su corazón inmaculado y con la mayor docilidad nos dejamos nutrir, vestir y conducir por ella en todo momento. Quizás ahora puede surgir una pregunta sumamente interesante. ¿Por qué la Virgen ha querido escoger un instrumento tan pequeño y limitado como este? He aquí la respuesta. Tú no has entendido, hijo mío, que yo he escogido la necedad para confundir a la sabiduría y la debilidad para derrotar a la fuerza. Palabras dadas
el 27 de septiembre de 1973. Aquí está todo el secreto, pero es el mismo secreto del Evangelio. Jesús no condenó a los doctos y a los sabios, pero dio gracias al Padre Celestial por haberles escondido los misterios de su reino y habérselos revelado a los pequeños. Ciertamente, todo adherido al movimiento sacerdotal mariano tiene el deber de leer y meditar cuanto está contenido en el pequeño, pero precioso instrumento que es este libro, si quiere vivir su acto de consagración al corazón inmaculado de María y contribuir así a realizar su maternal designio de salvación y misericordia. C. Criterios teológicos para su comprensión. La locución interior. Primero, dejando a cada uno en libertad de atenerse a sus propias convicciones al respecto, creo poder afirmar con ponderada seguridad que en este libro se ofrecen las llamadas locuciones interiores. Por desgracia, la teología mística es poco conocida. Algunos fenómenos o son desvalorizados hasta ser a priorísticamente ridiculizados o son sobrevalorados hasta casi equipararlos a la revelación oficial. Se olvida que la gracia nos hace verdaderos hijos de Dios y que María es verdadera Madre nuestra. No se recuerda de modo suficiente que la oración no es un monólogo, sino un diálogo, en que la parte más considerable debe dejarse a los celestes interlocutores. Se sabe que Dios tiene infinitas posibilidades para comunicarse con sus hijos, eligiendo para cada uno la forma más adecuada, fuera de las oficiales que todos conocen. Segundo, ¿y qué es una locución interior? Ante todo, debemos precisar que no es un hecho extraño ni sensacional, sino un fenómeno místico, presente en la vida de la Iglesia y descrito en los manuales de teología espiritual. No es una comunicación sensorial con Jesús, la Virgen o los santos, como sucede con las apariciones auténticas. Aquí no se ve con los ojos, ni se escucha con los oídos, ni se toca nada. Ni siquiera es aquella buena inspiración, aquella luz que el Espíritu Santo ordinariamente hace llegar a la mente y al corazón de quien ora y vive vida de fe. Si se trata de un fenómeno auténtico, la locución interior es el don de aquello que Dios quiere dar a conocer y a ayudar a cumplir, revestido de pensamientos y palabras humanas, según el estilo y la manera de escribir de quien recibe el mensaje. La persona se convierte en instrumento de comunicación, manteniendo, no obstante, intacta su libertad, que se expresa en un acto de adhesión a la acción del Espíritu Santo. Mientras recibe la palabra del Señor, su entendimiento queda como inactivo, o sea, no va a la búsqueda de pensamientos, ni del modo de expresarlos,
como ocurre, por ejemplo, a quien escribe una carta o prepara un discurso importante. Tercero, San Juan de la Cruz llama locuciones o palabras sobrenaturales, formales, aquellas palabras distintas que el Espíritu recibe, no de sí mismo, sino de otra persona, unas veces estando recogido y otras no. Véase Subida del Monte Carmelo, capítulo 26, numeral 2. Thackeray define las locuciones o palabras sobrenaturales como manifestaciones del pensamiento divino, percibidas por los sentidos internos o externos. Véase Compendio de Teología Ascética y Mística, capítulo 3, numeral 1494. Se puede entonces dar esta definición de las locuciones interiores. Son palabras clarísimamente advertidas por la persona que las recibe, como si nacieran del corazón y que unidas entre sí forman un mensaje. El llamamiento del cielo viene casi siempre de improviso. Es el Señor, o bien la Virgen, los ángeles o los santos, quien tiene o quienes tienen la iniciativa del momento y del contenido del mensaje. Cuarto, para discernir las locuciones auténticas de las espurias, que son fruto de deliberado engaño o de morbosa autosugestión o de interferencia directa de Satanás, hay normas bastante precisas. La literatura al respecto no es rica ni actualizada, pero ayudan los escritos de los grandes místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio, San Catalina de Génova y Santa Catalina de Siena, y los estudios y tratados de teología espiritual de Thackeray, de Rollo Marín, de A. Paulin, de Garrigou-Lagrange, etc. Sin embargo, no es tan fácil medir el peso del elemento humano, del cual se reviste la inefable palabra de Dios, para llegar a la comprensión de lo que el mensaje contiene de esencial y universal, de divino en suma. Se oye decir frecuentemente que los mensajes contenidos en este libro son demasiado frecuentes y prolijos. Se los compara con el estilo del Evangelio y de las apariciones aprobadas por la Iglesia, olvidando que se trata de manifestaciones de la palabra de Dios muy diversas, y no solo por autoridad, sino también por modalidad, con el respeto que se debe a toda persona y a su libertad. ¿Por qué se debería exceptuar solo a Dios, como si debiera pedirnos permiso y acomodarse a nuestros gustos al escoger lugares, tiempos y modos y los instrumentos para comunicarse con sus hijos? Es necesario crecer en el espíritu de sabiduría para gozar con Jesús cuando exclama: «Te doy gracias, oh Padre, porque has escondido tus secretos a los doctos y sabios, mientras se los has revelado a los niños».
y para exultar con el alma de la Madre Celestial cuando canta: has colmado de bienes a los pobres y a los ricos los despide vacíos. Las locuciones interiores del libro. En el caso específico del libro, a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen, conviene tener presente estos criterios teológicos que pueden ayudarnos para su más profunda comprensión. Primero, lo que viene de Dios trae siempre consigo un profundo sentido de paz, suscitando hacia Él una mayor humildad y confianza. Nos ayuda a despegarnos del mal y a realizar el bien de una forma sencilla y constante, y es respetuoso de nuestra libertad y la del prójimo. Quien escribe y obra en nombre de Dios edifica por el sentido del equilibrio, de humanidad y de fortaleza de ánimo, no obstante, en el contexto de los límites y defectos humanos. Si algún pasaje de este libro causara turbación, lo mejor sería aplazar su lectura para tiempos mejores antes que angustiarse. Segundo, Dios puede y quiere comunicarse en todo momento de la historia con sus hijos que viven en la tierra. Existe la posibilidad para nosotros los cristianos de conocer si es verdaderamente palabra de Dios la que nos llega, confrontando su contenido con la revelación, fielmente custodiada e infaliblemente presentada por el magisterio de la Iglesia. En nuestro caso, el conjunto del mensaje, así como cada una de sus partes, debe ser leído y vivido en el contexto de la doctrina cristiana. El objetivo de estas locuciones es conducir a los sacerdotes con más facilidad y estabilidad a la santidad de vida, recordando que a la maternidad de María, con los derechos y deberes que de ésta se derivan para ella y para mí, me concierne personalmente. B. La Virgen, que es la más humilde y la más pura de todas las criaturas, no es un fin en sí misma, sino la madre que engendra y educa a los hijos adoptivos, completando la obra realizada en su Hijo Jesús. La meta, por tanto, es sólo la glorificación de la Santísima Trinidad, a la que está llamado el sacerdote, que se esfuerza por realizar su vocación. C. Siendo María madre de la Iglesia, el contexto histórico de su acción y de nuestra respuesta es la obediencia, la unión sin fracturas con aquellos que ejercen en la Iglesia el ministerio de la autoridad, o sea, el Papa, los propios obispos y los legítimos superiores. D. Puesto que el sacerdote es un hombre dedicado a Dios en beneficio de los hombres, se siente obligado a comunicar a sus fieles la alegría, la riqueza y los compromisos de la consagración a la Virgen, hecha y vivida por él de antemano. Tercero, si bien no se tiene en cuenta la edad, las dotes humanas, el prestigio y mucho menos las experiencias personales del pasado, positivas o negativas,
para ser acogidos al movimiento sacerdotal mariano, no comprendería nada del mismo quien pretendiera ingresar en él con espíritu sectario. En la Iglesia hay lo sustancial, que permanece inmutable, y hay las formas externas, de las cuales se revisten la palabra y la vida, que como un vestido cambian con el tiempo. Los incurables nostálgicos del tiempo pasado confunden lo antiguo, que vale siempre, con lo viejo, que puede ser sustituido. Asimismo, los ansiosos buscadores de nuevas experiencias parecen saber algo más que el Eterno Padre y sentirse obligados a pedir iniciativas al Espíritu Santo, como si la salvación de cada alma no marchase sobre los instituibles carriles de la oración y la penitencia. Cuarto, puesto que elementos y modos de expresiones de la doctrina y de la vida cristiana son variados y complejos, no se pretende en estos escritos despreciar y mucho menos condenar a ninguno de ellos. Si, por ejemplo, alguna expresión sobre la teología contemporánea parece algo fuerte, entiéndase que no se refiere a la teología en sí, sino al modo poco prudente con que es presentada por algunos sedicentes teólogos, y lo que es peor, el modo en que es recibida por otros. Otro ejemplo, algunos temas como los sociales y pastorales no son expresamente tratados, sea porque, no siendo el libro una enciclopedia, no puede dar una respuesta a cada pregunta, sea porque el que de veras entrega a la Virgen no solo se sienta a discutir los problemas pastorales y sociales concretos, sino que los vive y los resuelve. Bastaría recordar a don Bosco, don Orione y al mismo Papa actual. Quinto, en el fenómeno de las locuciones interiores referidas en el libro, don Esteban, en actitud perfectamente normal, sin caer en trance ni en éxtasis, escribe de corrido y sin fatiga mental lo que percibe interiormente, sin repasar ni corregir nada de lo escrito, y lo expresa sin prestar atención a la riqueza o pobreza de su estilo y su temperamento, aun cuando se trate de sacar a luz verdades que él antes desconocía o no consideraba como tales. De los escritos de don Esteban Gobi se ha preferido escoger aquellas páginas que puedan iluminar mejor la entrega total a la Virgen en un clima de evangélica infancia espiritual. En cuanto a su validez, se han tenido en cuenta los criterios clásicos y tradicionales: la correspondencia con la verdad revelada, la actitud constante de humildad y de obediencia, algunos signos de confirmación pedidos humildemente a Dios, la serena disponibilidad del sujeto y la paz que precede y sigue a la divina comunicación. Pero, como signo positivo, se ha creído digno de resaltar el bien inmenso que el movimiento sacerdotal mariano ha hecho ya en las almas de decenas de millares de sacerdotes,
algunos de los cuales se encontraban en grave crisis, y el bien logrado en muchísimos fieles. De los maravillosos frutos producidos se deduce que la causa hay que buscarla solo en la luz espiritual del Espíritu Santo, que por intercesión del corazón inmaculado de María desciende a la mente y al corazón de quien toma en sus manos este libro. Sexto, puesto que en este periodo de notables transformaciones para la Iglesia y para el mundo, se multiplican los casos de personas que se dicen privilegiadas, con dones carismáticos, con visiones, locuciones, don de curaciones, etc. El movimiento sacerdotal mariano toma esta actitud. No se une con ninguna asociación, persona o hecho que presenten aspectos sobrenaturales hasta el punto de identificarse con ellos. Reconoce que no tiene el derecho de aprobar ni de condenar en esos casos, porque esto es misión de la Iglesia. Deja a cada sacerdote en libertad de comportarse ante ellos a título personal, según la prudencia le sugiera, pero siempre en perfecta obediencia a la autoridad eclesiástica. En cambio, si se trata de revelaciones que contienen doctrinas en contraste con el magisterio, o de personas cuya conducta se sale claramente de la normalidad humana y del equilibrio cristiano, el movimiento sacerdotal mariano pone en guardia a sus miembros para que permanezcan en la fidelidad total a la Iglesia. Con relación a personas o sucesos que la Iglesia ha querido aprobar, el movimiento sacerdotal mariano respeta al máximo las opciones y gustos de cada uno, aunque no puede prescindir de lo acontecido en Fátima, hecho de importancia universal, que no es todavía bien comprendido y menos aún testimoniado, a pesar de haber sido aceptado oficialmente por la Iglesia. Baste recordar a los papas Pablo VI y Juan Pablo II, que visitaron como peregrinos la cova de Iría. D. Consejos útiles al lector. Primero, como es obvio, los adheridos al movimiento sacerdotal mariano deben aceptar, en primer lugar, todo el patrimonio de la revelación a la luz del magisterio oficial. En cambio, quedan en libertad de acoger o de no dar importancia o de rechazar escritos y sucesos que suelen llamarse genéricamente revelaciones privadas, puesto que cuando se conoce poco la doctrina y la historia mística es fácil caer o en el fanatismo despectivo de quienes por prejuicio lo niegan y ridiculizan todo por principio, o en el fanatismo ingenuo de quienes lo aceptan todo, sin ningún discernimiento. Hay que evitar entonces los dos extremos: la credulidad infantil, que no examina a la persona o el hecho para verificar su credibilidad en el plano humano antes de hacerlo en el sobrenatural. Los instrumentos de Dios, aun en su pequeñez y pobreza, presentan siempre
una nota de dignidad y de pureza, y no les faltan las señales del Espíritu Santo que acompañan a los verdaderos apóstoles. La superficialidad orgullosa, que rechaza o combate directamente lo que podría ser obra de Dios, se olvida en concreto lo que se respeta en abstracto, la perfecta libertad de Dios y de todo el paraíso para comunicarse con nosotros, que aún peregrinamos en la tierra. Segundo, al leer este diario, que para muchos sacerdotes ya se ha convertido en un libro de reflexión cotidiana, conviene tomar cada una de sus expresiones con discernimiento, o sea, en el buen sentido que se deduce de todo el conjunto. Tomemos, por ejemplo, el consejo de la Virgen de renunciar a los periódicos y a la televisión. En algunos casos, esto puede ser tomado al pie de la letra. Para muchos sacerdotes, querrá más bien decir el no malgastar horas preciosas siguiendo programas frívolos o tendenciosos, y el no leer o seguir los acontecimientos del mundo en la visión materialista de gran parte de los medios actuales de comunicación social. Otro ejemplo se halla en las frases frecuentes que a primera vista pueden dejar desconcertado, afirmando que el triunfo del corazón inmaculado de María coincide con la venida del reino glorioso de Cristo. Naturalmente, esas expresiones han de interpretarse a la luz de cuanto enseña la Divina Escritura. Apocalipsis, capítulo 20. Y el magisterio auténtico de la Iglesia. A este propósito, léanse las frecuentes referencias que el Papa Juan Pablo II hace en su primera encíclica, Redemptor Hominis, y otros documentos importantes sobre la Iglesia del segundo Adviento, que espera la segunda venida de Jesús. Tercero, otro consejo es aceptar el carácter de este libro como un pequeño instrumento. La Virgen lo quiere así, según el estilo de la providencia, que como enseña San Pablo, elige lo que es débil y pobre, según el mundo, para confundir la ciencia terrenal y el poder diabólico. Cuarto, ya que el aire viciado que respiramos y la astucia del demonio pueden jugarnos malas partidas, no debemos detenernos ante las apariencias, a veces suaves, del estilo del libro. Los sacerdotes que se han acostumbrado a la acción educadora de María atestiguan que ella procede con dulzura, pero también con firmeza. Por algo, el Padre Eterno le había confiado a su Hijo unigénito, para que lo engendrara en la naturaleza humana y lo educara para el Calvario. Si la Virgen nos trata con manera suave, es porque nos ama como una madre, y es para extendernos luego, sin que nos rebelemos, sobre el leño de la cruz, transformándonos en copias semejantes a Jesús crucificado, cosa bien distinta del sentimentalismo. Quinto, también las numerosas referencias a los malos tiempos que vivimos y el doloroso futuro que nos aguarda deben ser siempre
interpretados en su justa perspectiva, que es la indicada por la Sagrada Escritura. ¿Cuántas veces y de cuántas maneras amenazó el Señor con castigos a su pueblo? En realidad, con el propósito de traerlo al camino de la conversión y del retorno a Él. Tómense como ejemplo la predicación del profeta Jonás, enviado por Dios para anunciar la destrucción de la ciudad de Nínive. Muchos se han quedado perplejos ante el carácter profético que revisten algunos mensajes. Se han preguntado, ¿es acaso cierto lo que está escrito? ¿Sucederá todo lo que se predijo? Y si no llegara a suceder, ¿qué credibilidad pueden merecer todavía las palabras del mensaje? De una atenta lectura del libro puede deducirse la respuesta más apropiada a estas preguntas. Hela aquí. No os detengáis en las predicciones que os hago, tratando de haceros comprender los tiempos que vivís. Como madre os aviso de los peligros que corréis, de las amenazas que os acechan, de todo el mal que puede ocurriros, solo porque este mal todavía puede evitarse. Los peligros pueden conjurarse. El designio de la justicia de Dios siempre puede ser modificado por la fuerza de su amor misericordioso. Además, cuando os predigo los castigos, recordad que todo, en cualquier momento, puede ser cambiado por la fuerza de vuestra oración y de vuestra penitencia reparadora. Así pues, no digáis, ¿cuánto de lo que predijiste no se ha cumplido? Sino dar gracias conmigo al Padre Celestial, porque por vuestra respuesta de oración y de consagración, por vuestro sufrimiento, por el inmenso sufrimiento de tantos hijos míos, Él aplaza todavía el tiempo de la divina justicia, para que pueda florecer el de la gran misericordia. Palabras dadas el 21 de enero de 1984. Sexto, es necesario tener una sólida madurez evangélica que impida ya sea el desprecio o la infravaloración a priorística de un libro como este, ya sea su sobrevaloración. En otras palabras, ella dará la medida justa de respeto hacia una experiencia que se supone transmite un mensaje y a la libertad interior con que debe ser recibido el mensaje. La convicción de que ninguna palabra y ningún mensaje son la palabra y la conciencia de que en fenómenos como las locuciones puede mezclarse una parte considerable de elemento humano y subjetivo, no debe por principio hacerlos radicalmente sospechosos. Es necesario mirar y evaluar, y como decía San Pablo, quedarse con lo bueno que encontramos y podemos sacar de ello. Debemos, pues, en principio, acercarnos con el debido respeto a libros como este. Pero el respeto de suyo va unido a un sentido de libertad que nace de la capacidad para poner en su justo lugar los mensajes que tales libros tratan de transmitir. Se ha dicho y repetido, las palabras de la Virgen que aquí se dan a conocer no son ni un nuevo evangelio ni una nueva fe. Conducen y ayudan a reencontrar.
según su típica resonancia y perspectiva, el Evangelio y la fe. Así pues, también un libro como este podrá ser acogido según su medida de verdad y conducirnos así a la verdad, que es Cristo, y será el modo más ajustado de vivir como auténticos niños evangélicos, nuestra relación con la Madre del Señor y Madre nuestra. Séptimo, esta invitación a una fe ingenua y sin prejuicios en nuestras relaciones con la Madre de Cristo y de la Iglesia traza una especie de línea de fuerza para orientar, según la misma, un estilo de vida y de personalidad cristiana. Esta línea deberá encontrar su propio lugar en la enseñanza mariológica de la Iglesia, como ha sido expresada, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II. Véase Lumen Gentium, capítulo 8. Ninguna locución, ni siquiera las que están recogidas en este libro, podrá sustituir o equipararse a la enseñanza pública y oficial de la fe, impartida por la Iglesia, de la cual aparecerá la fisonomía completa de María y de su misión. Dentro de la Iglesia es necesario llevar y aplicar un estilo de infancia en las relaciones con ella y de allí trascender a la vida y a la misión apostólica. María está en la Iglesia y conduce a Cristo dentro de la Iglesia, a aquella Iglesia que recientemente se ha expresado en el Concilio Vaticano II, que se ha fijado unas metas pastorales que todo sacerdote debe hacer suyas, con el signo de la total docilidad a la fe. María nos conduce a vivir el misterio de la Iglesia, para que así aceptemos y llevemos a los fieles a aceptar también su dimensión ministerial apostólica. Incluso un sacerdote, en particular el diocesano, no podrá encontrar en este libro todos los contenidos de su ser como sacerdote y de su misión. Podrá encontrar eventualmente en él una perspectiva, un punto de vista, un centro unificador y una fuerza animadora de su sacerdocio y, en primer lugar, de su personalidad cristiana. Y esto no será ni en detrimento del cuidado pastoral de su Iglesia, ni en detrimento de la justa atención a la sana teología. Octavo, finalmente, un último consejo para quien se acerca a la lectura de este libro. Préstese más atención a su contenido que a la forma y tómese en la mano no con prevención, sino con humildad y sencillez de corazón. Léase sin presunción y sin avidez. Vuélvase a meditar con calma y con amor. Pásese después a verificarlo en la vida de cada día, haciendo personal experiencia de todo lo que la Virgen pide y promete. Las decenas de millares de sacerdotes que en estos años lo han hecho así, no se han arrepentido de ello, antes bien ruegan a la Virgen para que otros sigan el mismo camino. Don Esteban Gobi, Milán, 8 de diciembre del 2007. Solemnidad de la Inmaculada, 90 aniversario de las apariciones de Fátima.